Dice Proverbios capítulo 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Vamos a tener algunas breves consideraciones, hermanos, acerca de este capítulo tan hermoso de Proverbios. Proverbios es un libro maravilloso. Alguien escribió que es Arnold, es un escritor que lo titula así. Proverbios tiene leyes celestiales para la vida terrenal. Notable, hermano, ¿no es cierto? Su versículo clave tal vez sea: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esto en un marco, hermanos, con un crespón negro para este día. Nuestro país se ha coronado con este crespón negro de haber dado a media sanción del Congreso de la Nación para la aprobación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. En este marco, hermanos, la Iglesia tiene el privilegio, pero también la responsabilidad de tomar en cuenta cada vez más la función de la familia. La familia es base de toda sociedad humana. Dios, por medio del Señor Jesucristo, se propone
bendecir a todas las familias de la tierra. En Hechos capítulo 2, versículo 39 encontramos: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en el capítulo 3 del mismo libro de Hechos, versículos 25 y 26, en ese discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, Pedro les dice a los judíos de aquel entonces: vosotros, pero también a nosotros, hermanos, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, y esto viene para nosotros, para nuestros días: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y agrega: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La familia, hermanos, es la obra maestra de Dios. Por lo tanto, Dios es el creador de la familia. Y como tal, el único que tiene autoridad y derecho para decir qué es la familia, para qué existe y cómo debe funcionar. La familia solo puede vivir y desarrollarse normalmente si cuenta con la presencia y bendición de Dios. Hemos leído tantas veces, hermanos, este versículo del Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Hay crisis. Claro que sí, hermanos. La familia está en crisis. El tiempo es difícil. Crisis en los hogares. Nosotros descubrimos a través de las Escrituras que el primer pecado se cometió en el hogar, en la familia. El pecado de la desobediencia fue cometido dentro de la familia. Así la mayoría de los pecados, hermanos, son cometidos en el seno familiar. Tensiones, contiendas, disensiones, enojos, gritos, ofensas, resentimientos, amarguras, golpes, hermanos, golpes. Luego separaciones y luego el divorcio. La familia, podemos decir en esta noche, que es blanco de los ataques de Satanás. Pero aquí tenemos las particularidades de esta mujer virtuosa. Y yo diría que esta mujer virtuosa es parte de una familia conforme al propósito de Dios. Allí encontramos a una mujer que, de acuerdo a la descripción de Proverbios, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima, su valor, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y yo pensaba en ese collar de piedras preciosas que el Señor pone a cada hermana como el collar de la gracia maravillosa de Dios, y allí va luciendo sus atributos, pero no por la obra de ella, sino por la obra de Cristo en ella, hermanas. Y qué bendición poder contar con hermanas que son de esta estirpe espiritual y de esta talla espiritual. Aquí vemos a una mujer empresaria, una mujer emprendedora, porque dice que su estima, su valor, pasa largamente a la de las piedras preciosas. Yo quisiera que nosotros consideráramos dos listas. Miren, hermanos, hay actitudes, tareas que tienen esta mujer de Proverbios 31. Es una lista de tareas femeninas. En el versículo 11 y 12, complace a su marido.
En los versículos 13, 19, 21 confecciona ropa. Voy a darle el listado sin los versículos. Ustedes después lo leen y lo descubren en su casa. Y si no, me piden el apunte. Alimenta su casa, hace obra de beneficencia, teje tapices, telas, cintas, viste a su familia, administra bien su casa. Es una mujer ordenada. Qué lindo cuando uno entra a una casa y hay orden en la casa. Habla bien de la mujer en ese caso. Pero aquí vemos que sobre todas las cosas teme a Jehová. El versículo 30 nos dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer, esta mujer, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que esta mujer que cumple tantas funciones femeninas es una mujer que teme a Jehová. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, he descubierto las funciones masculinas que cumple esta mujer. Ustedes me dirán, pero esta mujer no era una mujer, era una topadora, hermano. Puede ser, puede ser. Miren, hay tareas femeninas que desarrollaba la mujer virtuosa. Viaja lejos, invierte en propiedades. ¿Qué me dicen, hermanos? Era una mujer pudiente. Cultiva la tierra, no solamente las macetas que las hermanas hacen en su casa, sino ella tenía tierras, posesiones, cultivaba la tierra, demuestra fuerza, administra los negocios, protege a su familia, planifica el futuro, enseña con sabiduría funciones que nosotros pensamos, hermanos, que debían ser de orden masculino. Qué completa es esta mujer. Por eso decimos, jóvenes, busquemos el arcano de Dios, allí donde están las joyas de Dios, la que va a ser la compañera para nuestros días. ¿Qué consejo para los jóvenes de hoy en día? Leer Proverbios 31 muchas veces para encontrar en nuestras queridas hermanas jóvenes y descubrir las virtudes de la gracia en ellas, con la bendición de aquel que encuentra esposa, hallará el bien y alcanzará la benevolencia de Jehová. Muchas mujeres hicieron el bien, repetimos, mas tú las sobrepasas a todas. Una mujer que es sujeta al Señor. En 1 Pedro, capítulo 3 y versículos 1 al 6, que voy a leer, encontramos esta estirpe de mujeres hermosas en lo espiritual. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban. ¿De qué manera, hermanas? De esta manera espiritual. Así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. La fuerza que tiene, hermanas, la actitud de cada una de ustedes en la conducción de la familia. Allí está la mamá con sus niños, el padre ha ido a trabajar. ¿Qué hace la mamá? Bueno, una mamá ordenada
hermanos, busca de levantar a los niños y darles el desayuno, pero luego del desayuno, leer la palabra de Dios, buscar la dirección del Señor. Tal vez eso sea tarea de la mamá. Tengo recuerdos muy gratos, hermanos, de haber pasado con mis dos hermanos, el estar reunidos con mi mamá cuando nos leía la palabra y orábamos, y ella nos llevaba a los pies del Señor. Qué bendición, hermanos y hermanas, cuando tenemos mujeres de esta estirpe espiritual, de esta estatura espiritual. Seguramente no habrá los tremendos problemas en esos hogares que hoy se viven, que son los que hemos enumerado al comienzo: la gritería, el desorden, la confusión. No hay espiritualidad en la casa, sino todo es carnalidad, hermanos. Y entonces estos hijos son formados en algo que la sociedad propone, que es este desorden que tenemos en nuestros días, y de lo cual hoy nos levantamos después de esa votación infame en nuestro país. Nos levantamos teniendo la tremenda noticia de que estamos garantizando la muerte de los niños. Qué paradójico, hermanos. La iglesia tiene que ser en una constante oración, una ferviente luchadora de estos valores que nacen en la cuna, nacen a los pies del Señor, pero nacen también allí en la educación de los primeros años de nuestros hijos. Entonces, esta mujer sabia edifica la casa. No es como la necia que con sus manos la derriba. No hay gritos, no hay insultos de una madre que, reprendiendo a sus hijos en su acaloramiento, da mal testimonio de su educación o de la forma de educar a sus hijos. En segundo lugar, encontramos un matrimonio en esta porción, un matrimonio sacado del contexto. Miren, hermanos, estuvimos charlando, estuvimos meditando un poquito en casa sobre esta porción. Es una época patriarcal cuando se escribió Proverbios 31. No había hogares con una sola mujer, no era lo común. Había poligamia. Muchos hogares tenían, o muchos hombres tenían varias mujeres. El caso de Elcana, ¿recuerdan, hermanos? Que tenía dos mujeres, Ana y Penina. Bueno, pero en esta porción de la palabra de Dios aparece esta joya echando su brillo a la gracia perfecta de Dios y nos prepara para la época de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí vemos que hay un solo esposo, y digo un solo esposo tal vez con un poco de temor, y pensando también que hay jóvenes y niños que están escuchando. Pero cuántas veces, hermanos, escuchamos que en el mundo hay varios esposos. La otra vez le preguntaron a mi señora: ¿usted tiene un solo hombre? ¿Cómo? Nosotros tenemos que dar testimonio, hermanos, de que somos puros, santos, sin mancha y sin la contaminación tremenda de este mundo que lleva a la perdición eterna y a los brazos de Satanás y al infierno por la eternidad. Era una mujer y un hombre que pensaban en su familia, el uno para el otro. Aquí vemos que este hombre está confiado en esta mujer. El versículo 11 nos habla de está en ella confiado. La palabra hebrea
allí de confianza, es significativa de apoyo, de creer, de sustentarse en esta mujer. Esta mujer era para este esposo la base fundamental de su vida, era la compañera idónea que Dios le había dado. Satisfacía las necesidades espirituales de su esposo, las materiales de su esposo, pero también las necesidades físicas de su esposo. ¿Me entienden, hermanas? Qué clara que es la palabra hablando a las mujeres hoy en día. Entonces, pensamos en este hombre que compartía la actividad con ella. Pienso en este matrimonio. Miren, era un hombre importante en la sociedad de aquellos días. Y así y todo, él compartiría seguramente, por los viajes que hacía, por la tarea que tenía esta esposa, seguramente compartiría los roles de su esposa. Me pregunto, te pregunto, hermano, ¿colaborás con tu amada esposa en las tareas del hogar? ¿Le ayudás a tu esposa? Hay en las tareas simples de la vida. Lavar los platos, lavar la ropa, acomodar los utensilios, la cama, todas las cosas que a veces hace la señora y nosotros las pasamos por alto. ¿Colaboramos con esto, hermanos? ¿O miramos pasar a nuestra esposa corriendo y nosotros estamos sentados frente al televisor mirando el partido que nos toca ver en esta noche? Bueno, hermanos queridos, acá tenemos una advertencia para cada uno de nosotros. Este hombre era un hombre importante, era un juez que se sentaba en las puertas de la ciudad. Y ese atributo, ese doctorado, no se conseguía solamente en las escuelas de leyes, sino se conseguía por el andar de una vida ejemplar, de una esposa ejemplar y de los hijos que eran testimonio de las decisiones sabias que tenían papá y mamá. Qué hermoso es pensar, hermanos, en hombres o en mujeres y hombres como los que estamos describiendo. ¿Anuló a su esposo esta mujer virtuosa? Les pregunto, hermanos, ¿qué les parece? Y la palabra de Dios nos dice, no lo anuló para nada. Era un juez y reconocido hombre entre la sociedad. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer sin perder el rol de esposo. Él dice la palabra que se sentaba con los ancianos de la tierra. Esta es una mujer de oración. Ana, la mamá de Samuel, oraba por su hijo, que no tenía todavía. Y cuando llegan después de la adoración, allí en Silo, el Cana le dice, pero mujer, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? El número 10 nos habla en la palabra de Dios, hermano, de lo completo. Y le está diciendo el Cana a su mujer, probablemente, ¿no soy mejor yo que haber tenido 10 hijos, lo completo, una familia completa? Y seguramente, pobrecita, Ana lo debe haber mirado con mucho cariño, pero con esa mirada tal vez debe haberle querido decir, no sos mejor que 10 hijos. Yo te tengo a ti como mi esposo, pero el hecho de ser madre es algo tan especial. Miren, queridas hermanas, el privilegio que tienen ustedes de orar por los hijos. Dicen que esta mujer oraba y se lamentaba por no tener hijos. El doctor James Donson y su esposa, dice
el libro Una mujer conforme al corazón de Dios de Elizabeth George, dice que el doctor Dobson y su esposa ayunan y oran al Señor una vez por semana por cada uno de sus hijos. ¿Qué me cuentan, hermanos? La actitud de oración de un matrimonio que clama por la vida de sus pequeños. Ahora, no era un hombre entonces que había perdido su posición, era un hombre valorado en extremo. Y entonces nosotros vemos dos cosas fundamentales para esta mujer que invito a las hermanas lo corroboren en 1 Pedro 3:7, que son respeto mutuo, pero que allí se desprenden dos cosas: libertad para cada uno en el buen sentido de la palabra y ubicuidad, hermanas y hermanos. ¿Qué quiere decir esto? El respeto a cada función, pero el respeto a cada persona. A veces desvalorizamos a las hermanas, a nuestras esposas. Hay epítetos tremendos, hermanos, que no debiéramos utilizar y que el mundo utiliza y que caracteriza un desapego, un desamor y una forma de pensar que llevan a la desunión de la familia. Hay amigos que dicen, la llaman bruja a su esposa, ¿no es cierto? Qué triste. Esto no es una falta, no es un respeto, sino una falta de respeto hacia la persona. Y cuando los hijos escuchan estas cosas, se van formando en un clima de desconsideración hacia sus padres y sobre todo a su mamá. Ahora, hermanos, dice 1 Pedro, capítulo 3 y versículo 7, pensando en el respeto mutuo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, hermanos, remarco la frase, ¿qué cosa, hermanos? Varones, no tengan estorbo. ¿No será, hermanos, que la iglesia ha perdido poder en la oración por la falta de respeto mutuo en casa, en los hogares? ¿No será que no nos respetamos, hermanos, y que hay gritos, insultos y hasta golpes en el matrimonio, desarmando y desafiando a lo que Dios podría estar haciendo y encaminando el hogar a una bancarrota? Oh, hermanos, Dios quiere cambiar todas estas cosas. Por último, una mujer llamada bienaventurada por sus hijos. La edad de los hijos parece aquí que están entre la adolescencia y la juventud. Y allí la llaman bienaventurada a esta mujer. Tienen capacidad para decirle bienaventurada. Hermanas queridas, qué gratitud al Señor tenemos que tener todos. Cuando nuestros hijos vienen a casa, nos gozamos en reunirnos y hacer reuniones como un hermano recién oraba. Oremos, hermanos, en el día de la Navidad. Y yo digo, y en las fiestas, pero yo digo en toda oportunidad. Nos podemos reunir, abrir la palabra y considerar siempre la bendición de Dios hacia la familia. Hijos orgullosos. Su madre no se estancó en el papel de madre y esposa, sino se desarrolló más allá de los linderos domésticos. Una mujer que no se quedó solamente en la crianza de sus hijos y el cuidado de su esposo, sino era una mujer emprendedora. Es un verdadero desafío para las hermanas de hoy en día. Hermanas queridas, que el Señor les bendiga y que tengan la claridad suficiente para ser mujeres como la mujer de Proverbios 31. Una mujer, una madre que no depende
de sus hijos para su felicidad. ¿Se entiende la frase? No quiere tomar a sus hijos, la madre posesiva, hermano, para que se queden para siempre con ella. No, los cría con seguridad para que se ejerciten sus alas y vuelen del hogar para cuando sea el tiempo necesario. Recordamos, para terminar ya, el caso de Timoteo, hijo espiritual de Pablo. Dice 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Allí vemos las 3 generaciones, hermanos, con la bendición de Dios. La abuela, la mamá y Timoteo, bendecidos por el testimonio de 2 mujeres fieles. Que el Señor bendiga a nuestras hermanas en la tarea de la edificación del hogar. Proverbios 31, versículos 10 al 31. Tiene muchísimas más enseñanzas, pero el tiempo ha llegado, hermanos. Clamemos al Señor para que nos dé la sabiduría de formar hogares llenos del Espíritu Santo para ser lumbreras en este mundo de tinieblas. Dios bendiga su palabra.